Saludos mis amados hermanos y mis hermanas en Jesucristo, que el Señor le bendiga y le guarde. Les saluda Carlos de Fren, su hermano en Jesucristo, predicador católico. Les doy la bienvenida a todos ustedes a el Evangelio del Día. Hoy día, sábado 28 de enero de 2023. Bienvenidos y bienvenidas a alimentarnos de la palabra del Señor, que es la lámpara para nuestros pasos y luz en nuestro sendero de la vida, nos dice el Salmo 119, versículo 105. Además, la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que una espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, que nos llega hasta los tuétanos. No hay criatura para ella que sea invisible o que se pueda resistir. Hoy vamos a leer y vamos a meditar el Evangelio según San Marcos, capítulo 4, del versículo 35 al 41. Pueden buscar San Marcos 4 del 35 al 41 y vamos juntos a alimentarnos de la palabra del Señor. El mismo Señor Jesucristo nos enseña ya en San Mateo 4:4, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Vamos a pedir al Espíritu Santo que descienda sobre cada uno de nosotros, que ilumine nuestra mente, nuestro corazón, que nuestro corazón sea esa tierra fértil, que al recibir la palabra de Dios, que es la semilla del reino de los cielos, demos con perseverancia mucho fruto. Nos dice allá en Lucas 8:15. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda duda, toda indiferencia, toda distracción, toda tiniebla de confusión, toda pereza espiritual. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu paz, de tu amor, de tu gozo y de tu alegría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, la gloria y la honra, por los siglos de los siglos. Amén. Del Evangelio según San Marcos, capítulo 4, del versículo 35 al 41. Al atardecer de aquel mismo día, Jesús dijo a sus discípulos: crucemos a la otra orilla del lago. Despidieron a la gente y lo llevaron en la barca en que estaba. También lo acompañaban otras barcas. De pronto se levantó un gran temporal y las olas se estalla- estrellaban contra la barca que iba llevando, contra la barca que se iba llenando de agua. Mientras tanto, Jesús dormía en la popa sobre un cojín. Lo despertaron diciendo: Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Él entonces se despertó, se encaró con el viento y le dijo al mar: Cállate, cálmate. El viento se apaciguó y siguió una gran calma. Después les dijo: ¿Por qué son tan miedosos? ¿Todavía no tienen fe? Pero ellos estaban muy asustados por lo ocurrido y se preguntaban unos a otros: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis amados hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas hoy día, sábado 28 de enero de 2023, al Evangelio del Día con tu hermano en Jesucristo, Carlos Efrén, predicador católico. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende del lugar en el mundo que se encuentren. Que el Señor les bendiga y les guarde, que la bienaventurada Virgen María interceda por todas sus necesidades. En el Evangelio del día de hoy, San Marcos capítulo 4 del versículo 35 al 41, nos dice: al atardecer de aquel mismo día, Jesús dijo a sus discípulos: crucemos a la otra orilla del lago. Despidieron a la gente y lo llevaron en la barca
en que estaba. También lo acompañaban otras barcas. Jesucristo y sus discípulos. Jesucristo decide cruzar con sus discípulos a la otra orilla del lago. Se van ellos en una barca y también se van junto con ellos otra barca. En el versículo 37 dice, de pronto se les levantó un gran temporal y las olas se estrellaban contra la barca que iba llevando, contra la barca que se iba llenando de agua. ¿Qué representa la barca? La barca representa la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quiénes están en ella? Jesús y sus discípulos. Y a esa barca en la cual está Jesús y sus discípulos, el viento la ataca, las olas le atacan. Sucede lo mismo de hoy en día con la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, la una y única iglesia que Jesucristo fundó Él mismo. A veces cuando nos preguntamos, ¿por qué será que las sectas, todas las sectas, se reúnen para atacar a la iglesia católica? Entre ellos no se atacan, por ejemplo. Vamos a suponer los mormones a los adventistas o a los testigos de Jehová o viceversa. Pero todos a la iglesia católica. Salte de la gran ramera, la gran prostituta, la gran Babilonia. Eso dicen, ¿cierto? Ustedes han escuchado eso decir. ¿Qué sucede? Que donde está Jesús con sus discípulos, el diablo siempre busca atacar. Por eso los sacerdotes y todos necesitamos orar los unos por los otros, y todos necesitamos orar por los sacerdotes, por los obispos, por el Papa. Porque al estar al servicio de Jesús, ahí en San Lucas capítulo 10, versículo 17 por allá, nos va a decir el Señor que yo vi a Satanás que caía del cielo como un rayo. Cuando se trabaja en la viña del Señor, Satanás cae del cielo como un rayo. Entonces, cuando uno se trabaja en la viña del Señor, Satanás anda enfurecido. Y lo que nos dice allá en 1 Pedro 5:8, anda como un león rugiente buscando a quien devorar, y puede atacar de diversas maneras a los servidores, en especial de nuestro Señor Jesucristo, ya sean catequistas, predicadores, diáconos, sacerdotes, religiosos, religiosas, obispos. Y va a querer también atacarle al Papa. Pero ¿saben qué? Y de hecho se escuchan muchos ataques. Pero ¿saben cuál es el consuelo para nosotros? La misma palabra del Señor. Ahí en San Mateo 16:18, cuando Jesús funda su iglesia, Pedro, tú eres piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y dice, y los poderes del infierno no la podrán vencer. Dice que los poderes del infierno, el demonio, va a atacar a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Pero el consuelo para ustedes y para mí, para gloria y honra del Señor, no lo van a poder vencer las fuerzas del mal. Y no se va a acabar la iglesia de Jesucristo, jamás, hasta que Jesús venga. Jesús dijo en San Mateo 28:20, he aquí que estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Entonces, podemos aquí apreciar, mis hermanos y hermanas, que Jesús está siempre con nosotros. Entonces, cuando sintamos en nuestra vida de que alguna enfermedad, alguna situación económica, alguna situación familiar se presenta, especialmente cuando hemos decidido seguir al Señor, tengamos la fe que el Señor está con nosotros. Ahí en Eclesiásticos, Siracides, capítulo 2, del versículo 1 al 4, nos dice, hijo, te has decidido seguir al Señor, prepárate para la prueba. Así como se purifica el oro en el horno, en el fuego, así se purifica los servidores del Señor a través de las humillaciones, a través de las pruebas. Así el Señor nos va moldeando, así el Señor nos va haciendo más fuertes. Pero ¿saben qué?
El Señor siempre va a estar con nosotros, tanto así que el apóstol San Pablo en Romanos 8:31 nos dice, ante esto, ¿qué diremos? Ante esta situación, ante esta enfermedad, ante estas persecuciones, ¿qué diremos? Si Dios está con nosotros, ¿quién va a estar contra nosotros? Por ejemplo, hoy estoy cumpliendo eh, un año de evangelización. Desde que me decidí al 100% a evangelizar a tiempo completo para la gloria y honra del Señor. Y a algún momento haré mi testimonio, lo subiré por aquí para que ustedes lo puedan mirar, apreciar y ver cómo el Señor, eh, cómo nada es imposible para Dios. Como dice en Lucas 1:38, para Dios todo es posible. Entonces, llevo un año evangelizando. Y durante este primer año de evangelización, me han llamado anticristo, me han llamado servidor de Satanás por predicar la palabra del Señor. Y me han llamado de muchas cosas. Muchas cosas. Pregúnteme si me importa. Lo que a mí me importa es que le estoy sirviendo al Señor, trabajando en su viña, en su barca. Y hoy aprendemos todos que cuando decidimos servir al Señor, el enemigo va a buscar atacarnos, porque estamos en la iglesia del Señor, en la que Él fundó. Y Jesucristo lo dijo, los poderes del infierno no la podrán vencer, o sea, la van a atacar, pero no la van a vencer. Alguien una vez a mí intentó acuchillarme, por ejemplo. Y desde que dejé la música, después la gente me decía, pero eres un tonto, ¿por qué dejas la música? Busca la fama, eh, busca la felicidad. Yo descubrí que la única felicidad que uno puede tener plena y completamente es buscando a Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. Mientras tanto, Jesús dormía en la popa sobre un cojín. Entonces miren, aquí los discípulos se desesperan. Y lo dicen a Jesús. Dice, lo despertaron diciendo, Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Miren, ellos aunque estaban ahí en la misma barca, junto con el Maestro, aunque lo habían visto ver, ustedes y yo nos deleitamos a Marcos capítulo 3, a Marcos capítulo 4, al inicio del capítulo, cuando Jesús, especialmente en el capítulo 3, capítulo 2, capítulo 1, Jesucristo hace milagros. Ellos habían visto ver a Jesús hacer milagros. Por ejemplo, recuerdan allá en San Marcos 2, cuando Jesús le curó al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. San Marcos 3, cuando Jesucristo le curó la mano paralítica de aquel hombre en el templo en el día sábado. Y los discípulos habían visto el poder de Dios. Y aún así, aunque habían visto y estaban con él, y Jesús iba dormido, y ellos tienen miedo, y le dicen, Maestro, levántate, que no te importa que nos hundamos. Y estando con él. Y la respuesta del Señor dice, él entonces se despertó, se encarró con el viento y le dijo al mar, cállate, cálmate. El viento se apaciguó y siguió una gran calma. Entonces mira, y si en tu vida estás, o si en la vida, nosotros estamos pasando por pruebas, cualquier prueba que pueda ser, cualquiera, con la familia, con los hijos, con los vecinos, algún altercado. Los discípulos cuando se sienten desesperados, ellos van a Jesús. Y a veces nosotros cuando nos sentimos desesperados, tenemos un problema, muchas personas acuden a otros lados, donde no encuentran y no van a encontrar la solución, porque el único que nos va a ayudar, el amigo que nunca nos va a defraudar, el amor que jamás nos va a traicionar, el que nunca nos va a dejar solos, es Jesucristo. Juan 14:6, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Juan capítulo 15, versículo 13, versículo 12, 13.
no hay mejor amigo que aquel que da la vida por sus amigos. Jesús. Ustedes y yo estamos llamados, mis hermanos y hermanas, a venir a Jesús. Cuando se nos presente alguna prueba, vamos al Santísimo, vamos de rodillas. Señor, te presento esta situación, te presento esta enfermedad, Señor. Yo sé que para ti nada es imposible, Señor. Todo es posible para el que cree, tú mismo nos dices. Todo es posible para el que cree. ¿Recuerdan allá en San Marcos capítulo 9, versículo 23? Cuando el hombre dice, Señor, si puedes, ayúdame. Jesús dice, ¿cómo que si puedes? Todo es posible para el que cree. Entonces aquel hombre en Marcos 9:24 dice, Señor, creo, pero aumenta mi fe. Y eso nosotros debemos de gritar al Señor todos los días. Y era Santísimo decía, Señor, yo creo en ti, pero aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. En especial en los momentos difíciles, en los momentos de prueba. Aumenta mi fe. Y de hecho Jesús aquí les va a dar un cariñito de chocolate a sus discípulos. Escuchen, verán. Versículo 40. Después les dijo, ¿por qué son tan miedosos? ¿Todavía no tienen fe? ¿Por qué son tan miedosos? ¿Todavía no tienen fe? Aunque habían visto ver a Jesús sanar al paralítico, hacer muchos milagros, estaban con Jesús y aún no tenían fe. Y a veces sucede eso con nosotros. Vamos a la misa, vamos a esto, pero igual seguimos tratando de agradar al mundo, ¿no? Haciendo cosas que no son buenas ante los ojos del Señor. Y decimos en los cristianos católicos de hueso colorado. Y Jesús dice, ¿y por qué dudas? ¿Que no tienes fe? O a veces cuando nos sentimos solos, nadie me quiere, todos me odian. Recuerde, hermano y hermana, que Jesús, la palabra de Dios dura para siempre, dice 1 Pedro capítulo 1, versículo 25. Y la palabra de Dios nos dice en Mateo 28:20, he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Entonces, ¿por qué tenemos miedo si sabemos que para Dios nada es imposible? Mateo 19:26, lo que parece imposible para Dios, para los hombres, es posible para Dios. Y no tengamos miedo, mis hermanos, acerquémonos al Señor con un corazón, como nos dice él mismo en Mateo 28, en Mateo capítulo 11, versículo 28-29, con un corazón humilde, con un corazón sencillo. Acerquémonos a Él, que nos dice, vengan a mí los que están cargados, tomen con mi carga, que mi carga es liviana, mi yugo es liviano, mi carga es ligera. Pero a veces ustedes y yo, ¿cuántos no nos vamos a otros lados? Como por ejemplo a consultar a los brujos, a los espiritistas, esas cosas. Y esos son sacerdotes de Satanás. ¿Y qué pasa? ¿Que no hay fe en Jesucristo? No tenemos fe. No es correcto eso, mis hermanos. Tenemos nosotros que tener esa fe, esa confianza en Jesucristo. Y recordar que Jesús nos dice ya, San Marcos 9:23, todo es posible para el que cree. Pero ellos estaban muy asustados por lo ocurrido y se preguntaban unos a otros, ¿quién es este? Hasta el viento y el mar le obedecen. Ellos se preguntaban, ¿pero quién es este? Hasta el viento y el mar le obedecen. Jesús es el Rey de Reyes, el Todopoderoso. Vamos a pedirle al Señor, como aquel hombre pidió en Marcos 9:24. Creo, Señor, en ti, pero aumenta mi fe. Señor, yo creo, pero aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor. ¿Y cómo vamos a tener más fe en el Señor? Dejándonos alimentándonos con su palabra y dejándonos guiar de ella. Sabiendo que en Romanos capítulo 10, versículo 17 nos dice, por tanto la fe viene de la predicación y la predicación de la palabra de Dios. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos. Los quiero y los amo en el amor de Jesucristo. Que la bienaventurada Virgen María interceda por todo el mundo. Por favor, denme suscribir, apóyenme compartiendo el Evangelio del día. Un abrazo bien grande para todos de corazón a corazón. Que el Señor le bendiga y le guarde.